Más textos disponibles en Simba. Bajo las luces del sol naciente. Era el país de oro y seda, y en el aire fino como de cristal volaban las cigüeñas, y se esponjaban los crisantemos del biombo. Los cerezos florecían, y entre sus ramas alegres se divisaba un monte azul. Una rana de madera labrada era igual a las ranas del pantano. Sobre la laca negra corría un arroyo dorado. Muñecas de carne, con la cabellera atravesada por alfileres áureos, hacían reverencias sonrientes, y gestos menudos. En las casas de papel, en la ignorancia feliz del pudor, se bañaban las niñas. Cortesanas ingenuas servían el té en tacitas de Lilliput. En los kimonos, historiados se envolvían cuerpos casi impúberes e inocentemente venales. Se hablaba de un viejo llamado Hokusai, que se llamaba a sí mismo, el loco del dibujo. Floreros raros se llenaban de flores extrañas ante los bodjas risueños. Nobles daimios hacían lucir al sol curvos sables de largo puño. Los netskes y las máscaras reproducían faces joviales o aterrorizadas, caras de brujas o regordetas caras infantiles. Al amor de una naturaleza como de fantasía, se vivía una vida casi de sueño. Artistas y artesanos realizaban labores extraordinarias, que llegaban a las naciones lejanas como de imperios de cuento. Se educaba la sonrisa y se inculcaba la afabilidad. Se conservaban con respeto las antiguas y sagradas tradiciones en el dulce ambiente de una existencia sencilla. Se desconocía el egoísmo y se practicaba la más perfecta y blanda cortesía. Los preceptos del viejo Confucio ordenaban la severidad y la imparcialidad a jueces ceremoniosos. Había un profundo concepto de la justicia y de la virtud, un aspecto innato de la superioridad jerárquica, y el superior era bondadoso, y sumiso y sagaz el inferior. Bonzos sabios enseñaban la fuerza de las plegarias y la fe en las potencias ocultas. La paciencia y la tenacidad eran virtudes comunes. Eran desconocidas, o raras, la doblez, la inquina, la traición. La poesía se mezclaba a la vida cotidiana. El amable, Sake, hacía cantar más tiernamente a las samisen. Se tenían para el huésped los más amables, sayonaras. Se pasaban horas de miel y caricias, con sutiles amorosas que tenían nombres de piedras ricas, de pájaros lindos, de flores exquisitas. Gloriosos samurayes, se vestían como grandes y metálicos insectos. Viejos peregrinos sabían fábulas e historias inauditas. Pintores únicos tomaban detalles de la naturaleza y de la vida, de manera que detenían en un papel de seda el aletazo de una carpa, el salto de un tigre o el vuelo de una garza. Campesinos pacientes sembraban el arroz al abrigo de sus agudos sombreros de floja paja. Se tenía el culto preciso de los antepasados y se sabía por seguro que hay buenos dioses y perversos demonios. Sintoístas o budistas, los hombres cumplían con los preceptos de sus religiones, aceptaban los consejos de sus sacerdotes, y al lado de las divinidades veneraban a los heroes de la acción o del pensamiento. Se predicaba y se sostenía firme el amor al país y la adhesión inmensa al mikado. Había una idea tan grande del honor, que el suicidio en casos especiales formaba parte de las costumbres. Se tenía el temor de lo divino y desconocido, y se saludaba la memoria de los abuelos. Se amaba como en ninguna parte a los niños, como en ninguna parte se obedece a la autoridad paternal, y ante las vasijas de calada madera había siempre, en tibores de prodigiosa porcelana, ramos floridos. El conjunto de principios que los letrados infundían al pueblo, se reduce a pocas palabras. Decían, hay un Dios superior. Tiene como atributos la inteligencia, el valor, el amor. Por la unidad de su espíritu y de su energía vital fueron creados el dios Takanu Musubi y la diosa Kanmi Musuti, que forman, con su padre, una augusta trinidad. De la unión de estos dos nacieron otros dioses, y, por último, los divinos antecesores de la familia imperial y de la raza humana, Izanagi e Izanami. El alma del hombre es, por tanto, origen divino e inmortal. Su cuerpo fue creado también por la energía divina, pero no contiene de ésta lo bastante para ser inmortal. El deber del hombre es cultivar, primero, las 3 virtudes divinas, después las 7 virtudes que de ellas se derivan. La lealtad al emperador, la piedad filial, la castidad, la obediencia a los superiores, la sinceridad en la amistad, la bondad y la misericordia. El camino de la virtud es el de la felicidad. La ley de la causa y del efecto reina en el mundo presente y en el mundo futuro. El mayor criminal puede merecer el perdón, y aun el favor de Dios, si se arrepiente con sinceridad. A cada uno se le tomarán en cuenta sus acciones, y por ellas será recompensado o castigado en el mundo futuro. Los japoneses, pues, estaban en completo estado de barbarie. En efecto, hace ya tiempo, el mundo intelectual conoció toda la barbarie que revelaron los Gonkulta a la curiosidad y al arte occidentales. Se supo que maravillosos pinceles estaban dotados de desconocidos prestigios. Una civilización contemporánea de Nabucodonosor se había conservado a través de siglos e invasiones. Sabios y poetas, que estudian los clásicos chinos, meditaban y enseñaban. Brotaban de los hornos las ricas obras de los alfareros de Satsuna. Un misterio legendario flotaba sobre la región nipona, tan extraña como las naciones orientales en que se mueven las magias de Scheherazada.
El pueblo que, según la frase de Voltaire, jamás ha sido vencido, guardaba con admiración religiosa el nombre y el recuerdo de sus heroes, de los violentos caballeros y marinos que rechazaron a los enemigos mongoles y libraron la integridad del territorio. Un sano y vigoroso feudalismo mantenía en lo alto la seguridad del gobierno, y abajo la felicidad del pueblo. Los poetas escriben poemas en que se cantan la fidelidad y el amor en flor eternamente. Las danzarinas saben bailes de argumento, que regocijan discretamente a los espectadores. Los fieles no faltan a las ceremonias de los templos, y hay pompa hermosa y nobleza ritual. Lafcadio Hearn nos explica lo que es el sintoísmo. Sinto significa carácter en su sentido más elevado, valor, cortesía, honor, y, sobre todo, lealtad. Sinto significa piedad filial, amor al deber, voluntad siempre lista al abandono de la vida por un principio, y sin preguntar el por qué. Está en la docilidad del niño, en la dulzura de la mujer. Es también conservador, saludable freno a las tendencias del espíritu nacional, fácilmente inclinado a dejar lo mejor del pasado para precipitarse con ardor en las modernidades extranjeras. Es una religión transmitida en una impulsión hereditaria hacia el bien, en un puro instinto moral. Es, en una palabra, toda la vida emocional de la raza. El alma del Japón. Así, el renunciamiento a la propia satisfacción, hasta la vida, por la común felicidad, el deber cumplido, el sacrificio voluntario y cordial, eran características de esos singulares salvajes. Y en su sacro libro del Kojiki aprendían ejemplos de tiempos remotos, como el siguiente. El príncipe Mayohana, de edad de 7 años solamente, después de haber matado al asesino de su padre, se había refugiado en casa del gran Subura, y las multiplicadas flechas semejaban un campo de cañas. El gran Subura se adelantó, y quitando sus armas de su cinto se prosternó 8 veces, y dijo, la princesa Kara, mi hija, que tú te has dignado llamar hace poco, está a tus órdenes, y te ofrezco, además, 5 graneros de arroz. Si humilde esclavo de tu grandeza, me presto a luchar hasta el fin, no conservo la esperanza de vencer. Al menos, puedo morir antes de abandonar a un príncipe que ha puesto en mí su confianza al penetrar en mi casa. Habiendo así hablado, volvió a tomar sus armas, y se lanzó de nuevo en el combate. Mas las fuerzas le abandonaron, y había agotado ya todas sus flechas. El gran Subura dijo, ya no tenemos flechas, y nuestras manos están heridas, no podemos ya combatir. ¿Qué nos resta que hacer? No nos queda nada que hacer, respondió el príncipe. Ahora, quítame la vida. Y el gran Subura tomó su sable y quitó la vida al príncipe. Luego, haciendo girar el arma contra sí mismo, hizo caer a sus pies su propia cabeza. Esas eran las lecturas de antaño, las que los ministros del culto comentaban y las generaciones comprendían, infundiendo así cada día en los corazones nuevos las antiguas virtudes. La conciencia, dice Hearn, llega a ser el solo guía, por la doctrina de la intuición, que no tiene necesidad de decálogo o de código fijo que señale las obligaciones morales. Teólogo y filósofo, dice Motohonori, que todas las ideas morales necesarias al hombre le son sugeridas por los dioses y son de la misma naturaleza instintiva que las que le obligan a comer cuando tiene hambre, y a beber cuando tiene sed. Él, el sapiente Hirata. Toda acción humana es la obra de un dios. Y de nuevo Motohonori. Haber comprendido que no hay ni camino que conocer, ni ruta que seguir, es seguramente haber comprendido el camino de los dioses. Y otra vez Hirata. Si tenéis deseos de practicar la verdadera virtud, aprended a tener temor de lo invisible, cultivad vuestra conciencia, y no os apartéis nunca del camino recto. Y luego, la devoción a la memoria de los antepasados es el resorte de todas las virtudes. El que no olvida nunca sus deberes para con ellos, no puede ser irrespetuoso con los dioses ni con sus padres. Un hombre semejante está siempre fiel a su príncipe y a sus amigos, bueno y dulce con su mujer y con sus hijos. Así pensaba el Japón viejo. Semejante atraso estaba oculto tras la puerta que, los hombres colorados, fueron a abrir a cañonazos. Y a cañonazos se despertó a la vida y a la civilización de Occidente el Japón viejo, y se convirtió en el Japón nuevo. Hoy, dice sonriendo afiladamente el japonés Hayashi a un periodista parisiense, hoy tenemos acorazados, tenemos torpedos, tenemos cañones. Los mares de la China se enrojecieron con la sangre de nuestros muertos, y con la sangre de los que nosotros matamos. Nuestros torpedos revientan. Nuestros shrapnels crepitan, nuestros cañones arrojan obuses. Morimos y hacemos morir, y vosotros, los europeos, decís que hemos conquistado nuestro rango, que nos hemos civilizado. Hemos tenido artistas, pintores, escultores, pensadores. En el siglo XVI editábamos en japonés las fábulas de Esopo. Éramos entonces bárbaros, oh, sí. Hoy están los descendientes de los antiguos daimios completamente civilizados. Al Jiu-Jitsu nacional, han agregado los conocimientos adquiridos en el Creusot y en Essen. Se les obligó a aprender la ciencia de la guerra en establecimientos occidentales. Se les demostró que pasar la vida feliz, sin derramamientos de sangre, sin soldados, sin militarismo, sin cañones Krupp, era el colmo de lo salvaje.
Se les enseñaron los caracteres occidentales para que pudieran leer los diarios nacionalistas de Francia, los discursos de M. Jaurès, las obras de Kipling. Así supieron lo interesante del nacionalismo, lo útil del socialismo, lo superior del imperialismo. Como son hábiles y emprendedores, los nipones tuvieron pronto arsenales de ideas nuevas, tuvieron nacionalistas, socialistas, imperialistas. Se dieron una constitución, se vistieron como se visten los hombres de Londres, que es como se visten los hombres de todo el occidente. Vieron claramente que sonreír siempre es malo, ser afable es dañoso, ser piadoso es ridículo. Se convencieron de que ser depresa es lo mejor sobre la superficie de la tierra. Se militarizaron, se armaron, fueron excelentes discípulos de los carniceros de los países cristianos. Destruyeron toda la poesía posible, convirtieron a Madame Chrysantheme en institutriz inglesa y en enfermera. Se lanzaron al asesinato colectivo con un apetito sobrehumano. Oku, Kuroko, Togo, entran en la categoría de semidioses. Se trató de matar al mayor número de rusos posible. Se trató de volar barcos, de dinamitar puentes, de arrasar batallones. Se va a la conquista, al degüello, al odio. ¿En dónde está ese mundo de vagos ensueños, ese mundo como lunas extra, terrestres, como astral, que admiren las escenas, en la maravillosa actriz Sadayako que era una revelación de belleza exótica y peregrina? ¿En dónde están los antiguos pintores kakemonos, los antiguos utamaros y okusais? En donde las nobles creencias, los generosos ideales, la dulzura del carácter, las genuflexiones, las pintorescas amorosas, el alma antes encantadora del pasado Japón. En la Manchuria, la tierra se llenó de cadáveres. Los mares chinos se enrojecieron de sangre. Se mira a los Estados Unidos con aire de desafío, con amor a la guerra. La civilización ha triunfado. Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, 18 de enero de 1867, León, 6 de febrero de 1916, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, posiblemente, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de las letras castellanas. Para la formación poética de Rubén Darío fue determinante la influencia de la poesía francesa. En primer lugar, los románticos, y muy especialmente Victor Hugo. Más adelante, y con carácter decisivo, llega la influencia de los parnasianos, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Catulle Méndez y José María de Heredia. Y, por último, lo que termina por definir la estética dariana es su admiración por los simbolistas, y entre ellos, por encima de cualquier otro autor, Paul Verlaine. Recapitulando su trayectoria poética en el poema inicial de Cantos de Vida y Esperanza, 1905, el propio Darío sintetiza sus principales influencias afirmando que fue, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo. Muy ilustrativo para conocer los gustos literarios de Darío resulta el volumen Los Raros, que publicó el mismo año que Prosas Profanas, dedicado a glosar brevemente a algunos escritores e intelectuales hacia los que sentía una profunda admiración. Entre los seleccionados están Edgar Allan Poe, Villiers de l'Isle-Adam, Léon Bloy, Paul Verlaine, Lautréamont, Eugenio de Castro y José Martí, este último es el único autor mencionado que escribió su obra en español. El predominio de la cultura francesa es más que evidente. Darío escribió, el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena prosa franceses. A menudo se olvida que gran parte de la producción literaria de Darío fue escrita en prosa. Se trata de un heterogéneo conjunto de escritos, la mayor parte de los cuales se publicaron en periódicos, si bien algunos de ellos fueron posteriormente recopilados en libros. Rubén Darío es citado generalmente como el iniciador y máximo representante del modernismo hispánico. Si bien esto es cierto a grandes rasgos, es una afirmación que debe matizarse. Otros autores hispanoamericanos, como José Santos Chocano, José Martí, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera o José Asunción Silva, por citar algunos, habían comenzado a explorar esta nueva estética antes incluso de que Darío escribiese la obra que tradicionalmente se ha considerado el punto de partida del modernismo, su Libro Azul. 1888. Así y todo, no puede negarse que Darío es el poeta modernista más influyente, y el que mayor éxito alcanzó, tanto en vida como después de su muerte. Su magisterio fue reconocido por numerosísimos poetas en España y en América, y su influencia nunca ha dejado de hacerse sentir en la poesía en lengua española. Además, fue el principal artífice de muchos hallazgos estilísticos emblemáticos del movimiento, como, por ejemplo, la adaptación a la métrica española del alejandrino francés. Además, fue el primer poeta que articuló las innovaciones del modernismo en una poética coherente. Voluntariamente o no, sobre todo a partir de prosas profanas, se convirtió en la cabeza visible del nuevo movimiento literario.
Si bien en las palabras liminares de prosas profanas había escrito que no deseaba con su poesía marcar el rumbo de los demás, en el prefacio de Cantos de Vida y Esperanza se refirió al movimiento de libertad que me tocó iniciar en América, lo que indica a las claras que se consideraba el iniciador del modernismo. Su influencia en sus contemporáneos fue inmensa. Desde México, donde Manuel Gutiérrez Nájera fundó la revista Azul, cuyo título era ya un homenaje a Darío, hasta España, donde fue el principal inspirador del grupo modernista del que saldrían autores tan relevantes como Antonio Machado, Ramón del Valle, Inclán y Juan Ramón Jiménez, pasando por Cuba, Chile, Perú y Argentina, por citar solo algunos países en los que la poesía modernista logró especial arraigo. Apenas hay un solo poeta de lengua española en los años 1890-1910 capaz de sustraerse a su influjo. La evolución de su obra marca además las pautas del movimiento modernista. Si en 1896 Prosas profanas significa el triunfo del esteticismo, Cantos de Vida y Esperanza, 1905, anuncia ya el intimismo de la fase final del modernismo, que algunos críticos han denominado postmodernismo. La influencia de Rubén Darío fue inmensa en los poetas de principios de siglo, tanto en España como en América. Muchos de sus seguidores, sin embargo, cambiaron pronto de rumbo. Es el caso, por ejemplo, de Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reisig, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Darío llegó a ser un poeta extremadamente popular, cuyas obras se memorizaban en las escuelas de todos los países hispanohablantes y eran imitadas por cientos de jóvenes poetas. Esto, paradójicamente, resultó perjudicial para la recepción de su obra. Después de la Primera Guerra Mundial, con el nacimiento de las vanguardias literarias, los poetas volvieron la espalda a la estética modernista, que consideraban anticuada y excesivamente retoricista. Los poetas del siglo XX han mostrado hacia la obra de Darío actitudes divergentes. Entre sus principales detractores figura Luis Cernuda, que reprochaba al nicaragüense su afrancesamiento superficial, su trivialidad y su actitud escapista. En cambio, fue admirado por poetas tan distanciados de su estilo como Federico García Lorca y Pablo Neruda, si bien el primero se refirió a su mal gusto encantador, y los ripios descarados que llenan de humanidad la muchedumbre de sus versos. El español Pedro Salinas le dedicó el ensayo La poesía de Rubén Darío, en 1948. Información extraída de la Wikipedia.